eh, ya me está hablando esto en inglés, solamente unas nociones generales mínimas. Quien tenga interés, he colgado en el chat he colgado unos archivos que pueden ampliar la información. Algunos son complicados, pero bueno, el que tenga interés, pues lo tiene. Y el que no pueda sacarlo del chat, pues Bernardo lo va a tener y se lo pedí a Bernardo. Podéis pedir aclaraciones cuando terminemos y si no, luego por privado o en el WhatsApp de la asociación de socios podéis meter preguntas y se contestan para todo el mundo. Así que empezamos y le doy a grabar, o quien pueda darle opción a grabar, que me dé permiso Antonio Manuel Barrera para grabar, para sacar yo luego el audio. ¿Ya? Grabando, ya está. Vale. Pues entonces, sin más, empezamos. Eh, tenemos siempre un... Perdón un momento, que está quitado. Muchas veces empleamos, y constantemente estamos empleando, el tema de Estado y el tema de nación como sinónimo. Incluso lo mezclamos como si fuera un pueblo y un país. Y son conceptos completamente diferentes. Y en materia de seguridad social es importante saber a qué nos referimos. La nación es un concepto sociológico o sociocultural. Es un conjunto de personas del mismo origen étnico que comparten vínculos históricos, sociales, culturales, religiosos y pueden pertenecer a un mismo pueblo o una misma comunidad, con el mismo idioma normalmente y comparten un territorio que es el país. Y Estado es más bien un concepto histórico político que alude a las instituciones que hacen funcionar el país. Entonces, ya he puesto ahí unos archivos, la diferencia entre Estado y Nación, para que podáis consultarlo. Y para aclarar un poquito más este tema, deciros que la Constitución española, en el preámbulo, define que España, como nación española, como Estado español, y se llama monarquía parlamentaria. El nombre ese que escuchamos por ahí, de Reino de España, es un término que están utilizando el nacionalismo y el independentismo y en el exterior. Pero en España no es el Reino de España, legalmente. Entonces, también hay un archivo ahí junto que veréis que las empresas, los organismos, las instituciones españolas, unas llevan el nombre de nación, otras no llevan nombres de Estado, estatales, otras llevan nombres de España y otras no llevan nada. Pero en términos generales, cuando decimos nación, nos estamos refiriendo al Estado central, porque tenemos un Estado autonómico y entonces hay que especificar cuando sea autonómico, porque si no, no nos entendemos ni entre nosotros. Ya nos hablo de soberanía, de autoridad, porque ese es un problema muy complejo. Algunos ejemplos. En los parques nacionales, pues nacionales, de nación, entidad estatal de seguros agrarios, que es antigua, le pusieron estatal, no tiene nada que ver, aunque hay un cierto vínculo de lo de nacional con el franquismo, pero en la era moderna de la Constitución española también le ponen a los organismos Estado, estatal. Solamente cuando hay un vínculo exterior, en vez de estatal o nacional, le ponen, por ejemplo, Agencia Española de Cooperación Internacional por el Desarrollo y le ponen española. O la Agencia Española de Protección de Datos, que es más moderna. Ya no ponen ni nacional ni estatal. Entonces, son sinónimos, pero son cosas diferentes. Una parte del Estado es el gobierno. Digamos, la parte más importante que tiene el Estado es el gobierno. Su acción es gobernar un país, es el conjunto de personas y organismos que dirigen la división político-administrativa en que se convierte este Estado. El gobierno, como sabéis ya, es el poder ejecutivo, dirige la política nacional y la política internacional. Y una cosa muy importante, es la administración general del Estado, que cuando lleguemos al tema de los presupuestos es muy importante. La administración general del Estado es nada menos que toda la administración, los ministerios, secretarías de Estado, sus secretarios, directores generales, sus directores. Esa es la administración general del Estado.
que al final la conforman, la dirigen los ministros que lo conforman el gobierno. Entonces, el gobierno es el que dirige la Administración General del Estado. El Estado tiene tres organizaciones, la central, la autonómica y local. Nosotros nada más que vamos a hablar hoy de la central, porque ni la autonómica está en los presupuestos generales, ni la local, porque tiene autonomía e independencia para fabricar sus presupuestos, independiente de que hay unas normas que tienen que tener. Bueno, pues el gobierno para gobernar, uno de los recursos que usa son los presupuestos generales del Estado. Una curiosidad, por si no lo sabéis. Hasta 1977 se llamaba Ley General Presupuestaria y en ella se incluían los presupuestos generales del Estado y los firmaba el presidente de las Cortes, Franco, o el rey en los últimos momentos. En 1978, con primer año de la democracia sin Cortes Constituyentes, la ley de presupuestos del Estado la firmaba el rey y el presidente de las Cortes. Y a partir del 79, cuando ya se aprueba la democracia, ya todos los presupuestos los firma el rey y el presidente de gobierno de turno. Estos son, digamos, cambios históricos. Vamos a meternos en lo que es la ley de presupuestos generales del Estado, porque una cosa es la ley y otra cosa los presupuestos, aunque van dentro de la ley. Es el documento que recoge la previsión anual de ingresos y gastos. Aquí en gastos me paro un poco, porque en la seguridad social hay gastos y pagos, pero lo mezclan todo como gastos, cuando la seguridad social lo que tiene son compromisos de pago, no de gastos. El gasto más que mejor conocemos de la seguridad social es el de los funcionarios que la hacen funcionar. Todos los funcionarios de seguridad social. Eso sí es un gasto. Mantenimiento de edificios, pero las pensiones no es un gasto, es un pago donde la seguridad social tiene la obligación de pagar. Los presupuestos se hacen por unos gastos e ingresos, unos previstos, otros limitados y otros estimados. Y aquí vamos a empezar ya para conocer un poco los presupuestos, cómo funcionan. Los presupuestos tienen 6 grandes apartados. 4 que son con carácter limitativo, no se pueden exceder, están limitados por 3 leyes que luego leeremos. 1, el más grande, el de la Administración General del Estado. 2, todos los organismos autónomos, que no confundiréis con las comunidades autónomas, ¿eh? Son organismos dependientes de la Administración Central, pero son autónomos. El tercer gasto, también importante, es el de las agencias estatales y todas las entidades del sector público, por ejemplo, el SEPI, que tiene montones de empresas. Y cuarto, que es tan importante como el de la Administración General del Estado en importancia de cantidad, los presupuestos de la Seguridad Social. Luego hay dos partidas presupuestarias grandes que tienen un carácter estimativo, porque nunca pueden saber, que son las entidades públicas empresariales de las sociedades mercantiles estatales y las fundaciones del sector público estatal. Estas últimas se diferencian porque aplican el Plan General de Contabilidad del Código de Comercio. Y la última es la menor, que es los consorcios, las universidades públicas no transferidas, que tienen personalidades jurídicas, y las restantes entidades de derecho público. Los ingresos que ponen los presupuestos generales del Estado se diferencian en 2 grandes conceptos, y esto lo sabemos la gente que estamos trabajando en temas de pensiones. Los que son tributos, ahora explicaré lo que son tributos, que también hay una confusión con esto, y lo que son cotizaciones. Los presupuestos, he adjuntado ahí en los archivos para que lo miréis, un libro color sepia, no, malva o sepia, un color así muy femenino, donde es una introducción a explicar cómo se hacen los presupuestos, por si tenéis interés para saber cómo se hacen. Los presupuestos se hacen en 5 series de libros que son de colores: el rojo, el verde, el amarillo, el gris y el azul. Y este, que es informativo, es de color sepia o rosa o salmón. El libro de color salmón es el que explica el ABC de cómo se hacen los presupuestos.
Entonces vamos a lo que son ya los presupuestos generales del Estado que están dentro de la ley. Los presupuestos se hacen en base a tres normas. El artículo 134 de la Constitución Española, que lo podéis apuntar si queréis, lo miráis y explica cómo se hacen los presupuestos. Por la Ley General Presupuestaria del 2003, de 26 de noviembre. Y una más importante, que os sonará, por la Ley Orgánica, ya os digo, es orgánica, no es ley ordinaria, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. ¿Os suena esto? Fue la reforma del artículo 135. Y ahí viene el techo de gasto que se aprueba antes de los presupuestos. Y de ahí, por eso son limitativos, no nos podemos pasar de ahí. Entonces tienen que repartir el dinero de forma que no se pasen. En los estimados no, los estimados pueden meter más o menos porque no saben lo que va a pasar. ¿Cómo se inician los presupuestos? En octubre, el Ministerio de Hacienda todos los años saca una orden dirigida a todas las administraciones públicas que están sometidas al presupuesto, donde le da las instrucciones, los criterios y las normas para que le manden a ellos los presupuestos de cada entidad, para luego englobarlos. Y uno de ellos, lo más importante, es al Ministerio de Seguridad Social para que le mande la Secretaría de Estado de la Seguridad Social su presupuesto y lo incluyen ahí. Voy a hacer aquí una parada. A ver si lo entendéis. Si los presupuestos generales del Estado indican, como este año ha sucedido, que le transfieren 30.000 millones a la Seguridad Social, es un gasto, una salida que tiene la Administración General del Estado, ¿correcto? Pero en la Seguridad Social, ¿cómo le viene eso? Pues le viene como un ingreso, pero a su vez le viene como gasto y se neutraliza. Entonces, ¿qué pasa? Que los presupuestos no cuadran. Por eso hay que hacer unas rectas que los economistas no las hacen, toman los totales y así sale como el artículo este que te he mandado, Manuel, que no coinciden, no pueden coincidir. Porque además los presupuestos tampoco se mete el déficit, que este año va a ser, me parece que va a ser unos 10.000 millones con un 4% de déficit, que es lo que le autoriza la Unión Europea, pero que no viene en el presupuesto, sino que se da por hecho que no cuadran las entradas con las salidas. Bueno, pues una vez dado la orden, se elabora el anteproyecto, se aprueba por el gobierno lo remite a las Cortes Generales, tiene que estar antes del 15 de octubre en la Unión Europea informando de lo que España va a hacer, se abre el proceso de debate de enmiendas en el Congreso y cuando se aprueba entra el 1 de enero, excepto salvo excepciones que ya sabéis que estaban prorrogados o se han aprobado cuando había un nuevo Parlamento, un nuevo gobierno. Los presupuestos generales de 2023. Yo no voy a dar muchas cifras porque os voy a devolverla, me detendré un poco en la seguridad social para que sepamos cómo estamos en este año 2023, que ha sido muy especial o va a ser muy especial. Aproximadamente este año hemos pasado del $500 millones de euros el presupuesto general. Es uno de los más grandes que hemos tenido. Nunca hemos llegado al $500 millones, son 553.000 millones. Que están incluidos, una cosa muy importante, que la gente, los economistas, algunos están leyendo periódicos, no incluyen los 25.000 millones que nos va a dar la Unión Europea. Y esos son ingresos. Mientras cumplamos los compromisos, son ingresos. De la cantidad que se va a ingresar en impuestos directos son 269.000 y en impuestos indirectos 57.000. Bueno, se me ha olvidado deciros, porque viene aquí ahora, que los tributos están compuestos de 4 partidas. De los impuestos, de las tasas y de los precios públicos y de las contribuciones especiales. No todos son impuestos. He puesto un archivo a la vera para que sepáis la diferencia. Lo voy explicando, la diferencia que hay entre un precio público y una tasa, que muchas veces la pagamos y no nos damos cuenta. Decimos, nos hemos matriculado y hemos pagado las tasas. No, señor, hemos pagado un precio público. Las tasas es cuando pides el título. Esa, para que veáis la diferencia, ¿eh? Entonces, bien especificados los presupuestos. Digo, por si echáis un vistazo, una cosa son impuestos, otros son tasas, otros precios públicos y otros son las contribuciones, que son los 4 tributos que tiene España. Los gastos, pues los gastos, el Estado se va a gastar, no llega a los 300.000 millones, la Administración General del Estado, los organismos autónomos, ahí mando una relación que son un montón, 45.000 millones, y el resto de las entidades, 9.000 millones,
Y la seguridad social, en los presupuestos, pasamos de los 200.000 euros este año, con, con los ingresos de las transferencias de los famosos 30.000 millones que el gobierno ha librado para los gastos impropios. Independiente de eso, también ha incluido 10.000 millones de un préstamo que han hecho a la Seguridad Social por si las cuentas no cuadraron. Como sabéis, este es un tema que debíamos de tocar de la asociación, que no debe haber préstamos, sino debe haber aportaciones, como dice el artículo 109 de la Ley de Seguridad Social. Entonces, cuando nos ramos la Junta Directiva, quizás esto ya no tiene arreglo, porque son presupuestos aprobados, pero de alguna forma denunciar que no vuelvan a hacer préstamos y que no harían falta si se hiciera la auditoría. El presupuesto de la Seguridad Social nos vamos a meter ya en los 209.000 millones, que es lo que hay. Y aquí es donde nosotros individualmente, cuando hablemos en cualquier sitio, debemos incidir para que la gente lo tenga claro cuando hablan de totales. De todos los ingresos de los 209.000, solamente en cotizaciones son 152.000 millones, lo he previsto. O sea, que no todos los ingresos de la Seguridad Social son por cotizaciones. Y nada, y los economistas nada más que hablan de cotizaciones. La Seguridad Social tiene otros ingresos. En este caso, este año son los 10.000 millones que presta la Administración General del Estado, las transferencias corrientes, porque Tesorería tiene activos financieros que le rinden, tiene préstamos hechos a gente que le devuelven los pagos, vende propiedades y son ingresos, tiene patrimonio inmobiliario alquilado y tiene ingresos. Y tiene pasivo financiero porque presta dinero. Entonces, de todo ese dinero, al final, de los 209.000, solamente 152 son de cotizaciones. O sea, casi más de un 20% no son de cotizaciones. Entonces, cuando dicen, con las cotizaciones no tenemos bastante para las pensiones, oiga, un momento, que es que tenemos más dinero. Y luego vamos a los pagos, gastos que tiene la Seguridad Social. Y ahí entenderemos un poco mejor cuál es el presupuesto. En pensiones gastamos 190.000. Y aquí es donde no cuadra. 190.000 millones. Si cotizaciones recibimos 152, pues tenemos un déficit de 40.000 millones. Y no es así. Porque en los 190.000 millones de contributivas, solamente el gasto es 155.000. El gasto no, el pago. Quiere decir que estamos coincidiendo las cotizaciones con las contributivas. El resto, que son, pues no contributivas, la incapacidad temporal, el ingreso mínimo vital y otras. Y luego tenemos unos gastos que hay que pagar, que son el personal, transferencias internas, porque tenemos deuda con otras entidades de la Administración General del Estado y otras más de 3.500 millones, que eso no es apenas, eso es nada. O sea, que ojo, que no todas las cotizaciones va para pensiones, sino que las cantidades coinciden y que tenemos muchos más ingresos y tenemos otros gastos o otros pagos. Y ahí es donde tenemos que combatir los ataques que recibimos. ¿Qué gastos impropios ha puesto este año los presupuestos generales del Estado de Seguridad Social que nos ha abonado? Las pensiones no contributivas, los complementos a mínimo, que estamos ya en más de 7.000 millones, ¿eh? El ingreso mínimo vital, el complemento demográfico, lo de los hijos, el antiguo, el complemento por la brecha de género, el nuevo, el nacimiento y cuidado de los hijos, el complemento de maternidad. Alguien preguntó el otro día, no sé dónde fue, oye, lo que no se cotiza, cuando alguien se jubila y no tiene años cotizados y le integran las lagunas de cotización, que se llaman, como no la ha cotizado, el Estado pasa esa cotización a la Seguridad Social. Se llama integrar lagunas de cotización. ¿Se acordáis que había subvenciones a los autónomos, al campo, en la cotización? Pues lo calculan y no digo que sea la cantidad sea la exacta, que alguien preguntó, eso habría que calcularlo. Pero de momento han librado dinero para que se ingresen esas bonificaciones a los regímenes especiales a la Tesorería General de la Seguridad Social. Sabéis que en la reforma de la ley había unas jubilaciones anticipadas que le quitaron los coeficientes reductores cuando tendrían que quitárselo según la ley antigua.
Bueno, pues esa diferencia que ha recogido la nueva ley la está pagando la Administración General del Estado. También se paga, para que lo sepáis, como las aportaciones que está haciendo el Estado para pagar a las víctimas del amianto. Sabéis que las empresas como Uralita, los trabajadores cogían asbestosis, muchos murieron, unos fueron declarados enfermedad profesional, otros no. Entonces el Estado hace unas aportaciones para esas víctimas que tienen un suplemento en su pensión y también lo paga. También paga clases pasivas que no entran en el presupuesto de la Seguridad Social, paga las pensiones de terrorismo, que hay bastante, las pagan aparte, no por Seguridad Social. Entonces, este año parece que es cuando está más claro que el presupuesto de la Seguridad Social, bueno, más claro entre comillas, porque esto es un lío. Tú empiezas a mirar partida por partida y te puedes volver loco. Entonces, han puesto 14.500 millones en el tema de la revalorización del 8,5, y aquí quiero incidir en una cosa. Está saliendo en la prensa que el Estado se ha gastado en revalorizar las pensiones, el 8,5, 14.500 millones. Es mentira. Porque los 14.500 es el montante de todas las revalorizaciones. Pensiones no contributivas, ingreso mínimo vital, pensiones contributivas, las clases pasivas, las prestaciones familiares, la de terrorismo, la de violencia de género. Es el total. La de las contributivas pues muchísimo menos, me parece que son 11.000 millones. O sea, que ojo también con la información cuando salga. Si no me consultáis y alguien quiere combatir algún artículo, que no el 8,5 ha producido 14.500 millones de gastos. Eso es mentira. Ahí entra todo. Y una cosa, no la he puesto ahí. Si no, luego me la preguntáis porque no sé cómo ponerla ahí para no mezclar. En la página de Seguridad Social hay un apartadito muy escondido ahí, ya si alguien me lo pide, que se llama, a lo mejor alguien lo conoce, que es el aula de la Seguridad Social para profesores. Entonces tiene siete lecciones didácticas, esto es muy buena para que aprendáis cualquier apartado que queráis comprender. No la leí, no la leí en sí, sino el funcionamiento. Pues hay un apartado que se llama el aula de la Seguridad Social y es para profesores, pero se puede entender bien y por si alguno está interesado. Y bueno, pues no tengo nada más. Únicamente tengo aquí una curiosidad, por si alguien me lo pregunta, que hay países que no tienen Estado, cuántos países ha reconocido la ONU y hay, bueno, es una cosa curiosa, pues si alguien lo quiere preguntar, pues luego se lo digo. Por lo demás, pues nada más. Y eso es todo. Creo que menos de media hora tardado, ¿eh? ¿Ya? En el chat hay preguntas, ¿eh? Y Bernardo supongo que llevará el control del tema. En el chat hay una pregunta que ha hecho Julia, si quieres te la paso. Es, cuando tú has comentado el tema de cuentas, dice que no cuadra porque el gasto no es tal, es un préstamo. Lo pone con interrogante. ¿Es un error contabilizado? Así lo entiendo yo. Ahora está poniendo Pepe los archivos. No he escuchado la pregunta. Pero es cuando están apareciendo en el chat. Ya he colgado los archivos que no le había dado a enviar, ya están enviados, ¿eh? A ver, si queréis ya lo comento directamente. Pepe, Sí, mejor, cuando hablaste hace un ratillo de que no cuadraban las cuentas, o sea, quedaban descuadradas porque había una partida, lógicamente la partida doble no la estaban aplicando, y pienso si el error no puede ser, o el descuadre puede ser porque por un lado se contabiliza como un gasto y en el otro lado se está contabilizando realmente como un préstamo, por lo tanto es imposible que cuadre. Pienso si puede ser por eso. No, el préstamo está contabilizado. Lo que no está contabilizado es el déficit. O sea, en este presupuesto no cuadran las entradas con las salidas. Digamos, la doble partida aquí no funciona. Tanto de ingreso, tanto de salida. No. Está más gasto que el cálculo de la entrada. Porque, para cuadrarlo habría que ponerlo con el otro signo como préstamo, pienso yo. No. Un momento. Vamos a ver. El presupuesto general del Estado, el total, sí. Lo que digamos son entradas, la suma de tributos más cotizaciones, es menor que todo el gasto previsto. Ah, ya te entiendo, vale.
porque falta dinero que se prevé que va a hacer ese déficit, que es el que le permite la Unión Europea. Sí. Si cogéis la ley, no sé si la he pegado, si no, no sé si he pegado. Si cogéis la ley al final tiene muchos 800 páginas, pero cogéis las primeras que es donde tiene más claro. Y si cogéis, las entradas son muy cortitas, nada más, muy cortitas, pero el resto es todo gasto. Y el gasto que figura ahí viene por secciones, por apartados, y entonces ve gastos que se duplican. Alguien me pregunta un día, ¿cómo sabemos que han ingresado, por ejemplo, las cotizaciones de las personas que cuidan a los dependientes para el día que se jubilen tener cotizaciones? No aparece. Hay que bucear porque no se encuentra en la propia ley. Pero como luego hay 5 libros, en los 5 libros, que ya hay que hacer, bueno, hay que dedicarse a eso. Yo no me puedo dedicar a leer los 5 libros de los presupuestos. Yo leo la ley, lo que me pone la ley es lo que saco. Si tengo que hacer una consulta, pues me voy a un libro, pero es complicado. Entonces, cuando cojáis la ley y lo miréis las 50 primeras páginas, os dais cuenta cómo viene. Y veréis que los ministerios, el dinero que pone los ministerios, por ejemplo, defensa, no creáis que todo ese dinero es el que tiene defensa. Hay otras partidas en otros sitios que también van a defensa. O las paga Hacienda. Por ejemplo, en defensa, los militares que Felipe González los retiró y le siguió pagando hasta que se jubilara, ya no los paga el ejército. No los paga el Ministerio de Defensa. Los paga Hacienda. Entonces, digamos, los que no han pasado todavía a clases pasivas, los que no, 86, 87, que quitó miles de mandos de las Fuerzas Armadas y las mandó a su casa, pero con los derechos para seguir cobrando, inmediatamente los quitó de defensa y los pasó a Hacienda, como si fueran clases pasivas. Entonces, miráis ahora el presupuesto de Hacienda y ahí no figura clases pasivas, viene en otra partida aparte. Y eso lo está pagando Hacienda, lo está pagando la administración. O sea, los presupuestos son complicados y para entenderlo tienes que ir viendo partida por partida dónde la han metido, cuál es el tipo de gasto y demás. Porque luego cada ministerio empieza a desglosar y además se cruzan. Porque, por ejemplo, el Museo del Prado, ¿de quién depende? Del Museo del Prado. El Museo del Prado tiene ingresos. Entonces esos ingresos tienen que ir a los presupuestos, no se los puede quedar al museo. Entonces se mezclan ingresos de los organismos autónomos y las tasas y los precios públicos se mezclan con digáis ustedes, de impuestos, ¿no? Con los tributos. Y vienen mezclados, uno en la partida del ministerio y otra en el organismo público. O sea, hay una mezcla para que nos entendamos. No son 2 columnas de entradas y salidas que coinciden al final. Esos no son los presupuestos. Además, en el libro Salmón, leérselo, que explica por una serie de números y cada número te indica qué sección, qué programa, a qué ministerio, a qué organismo, en función de los números. En una media hora no se puede explicar todo cómo funciona. Además, yo no soy experto en presupuestos generales. Yo soy un aficionado. Pero bueno, me he dedicado mucho tiempo a mirarlo y os transmito lo que yo veo. Aquí hay una pregunta de Juan Romero muy buena. ¿Los pagos a los presidentes de Estado salientes que van a pensiones contributivas estos cargos? No, no van a pensiones contributivas. Pero tampoco se localiza la partida exacta de pago a los expresidentes de gobierno. No aparece una partida específica, sino que está metida dentro de un programa, pero que no sabemos cuál es. Es que hay partidas que no podemos localizar. Esta pregunta es muy buena. Son 6 presidentes lo que hay, ¿no? Suárez murió, Felipe, Aznar, 4 presidentes. Y Calvo Sotelo, que ya no sé si vive ya y todo. Pero está muerto. Que ya ha muerto. Bueno, pues son 4 pagos lo que hay. ¿Dónde están? Nos imaginamos que en Hacienda. Porque luego hay un apartado que es bastante grande dentro de la Administración General del Estado que se llaman los organismos constitucionales. Esto sí está muy especificado. El dinero que va al Congreso, al Senado, al Tribunal Constitucional, al Poder Judicial, todo eso tiene el total de las partidas que le entra a ellos.
porque el gasto no está especificado, el gasto lo gastan ellos como por el dinero que le viene. Entonces, y nos imaginamos también que pudiera estar ahí en el Congreso y en el Senado como órganos constitucionales que puede estar pago a los presidentes, pero yo no lo he encontrado. Aquí hay otra pregunta interesante, porque hay gente por ahí que como no entiende, yo voy a dar mi explicación, luego se estará de acuerdo o no. Los gastos de mantenimiento de personal de la Seguridad Social se financian con cotizaciones o por la administración en el Estado. Vamos a ver, la Seguridad Social tiene unos ingresos, ya lo he explicado, uno por cotizaciones, otro porque tienes activos financieros, otro tienes pasivos financieros que ha prestado y te lo deben, otro es por arrendamiento, otros son por embargo, en fin, en la Seguridad Social son 155.000 en cotizaciones, luego tiene más de 50.000 más de ingresos. Y de ahí tiene que efectuar los compromisos de pago, que son las pensiones, y los sueldos de los funcionarios. Los funcionarios de la Seguridad Social no son funcionarios de la Administración General del Estado. Serán funcionarios del Estado, pero tienen su régimen y todo aparte. Hay quien dice, oye, si el Estado pagara a los funcionarios nos quitábamos un gasto. Es que ese es el error. Si queremos un sistema de reparto que sea propio de los trabajadores, tendremos que pagar a nuestros trabajadores. Es que se lo vamos a poner en bandeja se lo vamos a poner en bandeja a los empresarios, a los funcionarios de la Seguridad Social, que se lo lleve el Estado. Y ahora el Estado pues hace lo que da gana. No, creo que es un organismo que es de los trabajadores y debemos intentar mantener lo máximo posible todos nuestros edificios, nuestro patrimonio, nuestros empleados, todo. Entonces, no se pagan con cotizaciones, se pagan con los ingresos que tiene la tesorería. Aproximadamente no llegamos a los 5.000 millones el gasto en funcionarios. Otra pregunta.